más de 24 años de experiencia en la industria, el MCT Mario Ganem desde Argentina nos ayuda a profundizar y a comprender de una mejor manera los alcances de la inteligencia artificial. Mi nombre es Mario Ganem, soy Enterprise Solution Architect, soy trainer certificado de Microsoft en datos e inteligencia artificial. Echemos un vistazo a los tópicos de nuestra agenda. Por un lado vamos a hacer una introducción a inteligencia artificial. Luego vamos a cubrir y vamos a mostrar algunos de los servicios disponibles dentro del portal de Azure como oferta de servicio. Y vamos a completar este módulo hablando de la responsabilidad al momento de implementar inteligencia artificial. Es momento de comenzar, así que hagamos una introducción a la inteligencia artificial. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? En nuestro día a día realizamos tareas comunes y repetitivas. La inteligencia artificial propone realizar esas mismas tareas asistidas por software y por recurso computacional. CPU, memoria, disco, networking. La capacidad de utilizar alguna característica o algún componente o una feature otorgada por un cloud provider como Azure para poder realizar tareas comunes. Muchas veces tomamos decisiones utilizando la información que tenemos disponibles o utilizando una experiencia previa, nuestros recuerdos o algo que ocurrió, algo que hemos realizado. También nos basamos en nuestro instinto que nos permite orientarnos, saber si vamos en la dirección correcta. Utilizamos nuestros sentidos y nuestra experiencia. Gracias a nuestra visión, tenemos una visión del mundo. Esa visión del mundo nos permite, valga la redundancia, visualizar hacia dónde queremos ir. Nos comunicamos, tipeamos, tenemos la capacidad de interpretar. Mantenemos comunicaciones con nuestros pares, comunicaciones dinámicas. Tenemos la posibilidad de responder en forma adecuada. Tenemos la posibilidad de reconocer eventos anormales. Es por eso que mediante la inteligencia artificial vamos a tener la capacidad de automatizar procesos y tareas repetitivas. Nos va a permitir minimizar el error humano. Nos va a permitir mantener sistemas en forma predictiva. Va a minimizar el tiempo en el análisis de datos. Nos va a ayudar en la toma de decisiones, las va a mejorar. Va a aumentar nuestra productividad y nuestra calidad. Contribuye también en lo que es el control y en la optimización. Y nos permite entregar resultados con mayor precisión. Dentro de las ventajas de la implementación de inteligencia artificial, encontramos la automatización de procesos. Tenemos la posibilidad de utilizar robots que son capaces de reproducir tareas repetitivas y pensar más rápido que nosotros, los humanos. También nos permite minimizar nuestro error, nos permite minimizar el error humano. Se reducen los fallos que podemos tener los humanos debido a nuestras limitaciones. Es más, la inteligencia artificial ha sido y es empleada para poder detectar errores que pueden ser indetectables para nuestros ojos. En cierta forma, podemos decir que las máquinas y los sistemas son más precisos. Nos permite realizar mantenimientos predictivos. A través de la inteligencia artificial, podemos realizar un mantenimiento predictivo de nuestro equipo industrial, que también nos permite incrementar el rendimiento y el ciclo de vida del mismo. Minimiza el tiempo de análisis de datos. Permite que el análisis de datos se pueda hacer en tiempo real, lo que conocemos habitualmente como Real-Time Analytics. Mejora la toma de decisiones. Podemos tomar mejores decisiones al disponer de una información mejor estructurada. Aumenta nuestra productividad y calidad. Incrementa tanto la productividad de una maquinaria como la de los propios trabajadores y el resultado final va a ser óptimo. Respecto al control y la optimización, ¿por qué? Los procesos que se siguen son más eficientes, con un mayor control, tratando de reducir errores. Vamos a tener mayor precisión. Las máquinas pueden llegar a tomar decisiones que anteriormente se tomaban de manera manual
o en forma monitoreada. Hoy lo podemos hacer de una forma más precisa. Nos da la posibilidad también de compatibilizar la interacción entre sectores. La inteligencia artificial es aplicable desde un sector hacia otro. Ejemplo, un sector sanitario hasta la aviación. Distintos sectores que actúan como sistemas distribuidos. Es decir, tenemos una gran variedad de sectores, o podemos decir que es aplicable a una gran multitud de sectores también. Tenemos la posibilidad de realizar aplicaciones para tareas complejas. Es tanto útil e utilizable, tanto en labores aplicadas como, un ejemplo, minería, como así también la explotación de un fondo oceánico o alguna tarea que realmente es mucho más compleja, donde el humano, por sus características y sus capacidades, posee limitaciones. Hablemos también de las desventajas. Y hay algunas características o desventajas que son con las cuales vamos a hacer foco para ver cómo nos contribuye Microsoft Azure al respecto. Por un lado, como una de las principales desventajas o desafíos que tenemos, que es más un desafío que una desventaja, es el coste y el tiempo de implementación, dado que la inversión en inteligencia artificial es muy elevada porque tratamos de sistemas complejos, los cuales tienen tanto un alto coste en mantenimiento como en lo que es la propia implementación. Vamos a echar un vistazo luego, cuando comencemos a cubrir algunos de los tópicos principales y servicios de Microsoft Azure, vamos a ver cómo algunos de ellos los tenemos a un clic de distancia, disponibles para poder asistirnos en este desafío de adoptar a lo que es la inteligencia artificial. Podemos resumir la definición de inteligencia artificial como aquel software que nos permite tomar decisiones y en los cuales imita comportamiento cual si fuese un humano. Dentro de esas grandes áreas tenemos 4. Por un lado, lo que es la percepción visual. Por otro, lo que es el análisis de texto. Lo que es lo cognitivo del speech, del diálogo. Y la toma de decisión. ¿Cuáles son hoy las cargas de trabajos habituales dentro de lo que es la inteligencia artificial? Por un lado, tenemos la predicción de datos o el machine learning. La posibilidad de crear modelos predictivos basados en datos y estadísticas. Es el corazón de la inteligencia artificial. Por otro lado, esos eventos extraordinarios o anormales que comentábamos durante la introducción, lo hacemos llamar anomaly detection. Sistemas que pueden detectar patrones inusuales o eventos con la capacidad de tomar algún tipo de acción reactiva o predictiva. Computer vision, la capacidad de tener una aplicación que interprete un input visual, es decir, tomar información de una cámara de video, una cámara de seguridad, capturar información de una imagen o un video ya grabado. También tenemos lo que llamamos el NLP o Natural Language Processing, hablando de tareas como speech to text o text to speech, del texto al diálogo y del diálogo al texto. También Conversational AI, básicamente la capacidad de tener un agente, también conocido como bot, alguien que pueda entablar un diálogo como lo hacemos habitualmente los humanos y que permita dar una interfaz para actuar con esos usuarios, nosotros como usuarios. Imaginemos que tenemos una solución donde utilizamos Conversational AI, una solución que utiliza un bot o un agente para capturar cierto input del usuario. Un ejemplo, una aseguradora que toma ese siniestro, ¿sí? Ese reclamo de póliza por tal vez un vehículo el cual ha colisionado. La capacidad de dar a través de la aplicación el poder de subir una imagen. Esa imagen, analizada mediante Computer Vision, nos da la posibilidad de
por un lado, capturar la imagen y por otro lado, utilizar un modelo predictivo que nos permita entender o poder predecir cuál puede llegar a ser el daño y el costo asociado para su posterior reparación. También tenemos la capacidad de detectar esos eventos, esas anomaly detection, entender cuando alguien tal vez está tratando de realizar una actividad fraudulenta, es decir, reclamar una póliza de seguro, y en base a algunos patrones entender si ese reclamo, si ese pedido de claim policy es válido o no. Data Science, Machine Learning e inteligencia artificial, ¿cómo están conectados? Por un lado, la inteligencia artificial nos permite la utilización de características de recurso computacional y software inteligente para poder llevar a cabo su plan. Por otro lado, uno de los pilares es el Machine Learning, la capacidad de utilizar datos y algoritmos que nos permitan entrenar datos y tomar decisiones en forma predictiva, predecir qué es lo que puede llegar a ocurrir en base al análisis de datos que son históricos. Y por último, Data Science, que son esas técnicas matemáticas y de estadísticas que nos permiten analizar información, analizar datos. Habitualmente cuando hablamos dentro de lo que es la inteligencia de datos y el análisis, hablamos de datos que consumimos, que ingestamos y en el cual, en una línea de transición, tenemos distintos estados. Consumimos información, almacenamos información, procesamos la misma. La misma puede ser estructurada, semiestructurada o sin estructurar. La capacidad de procesarla, almacenarla, luego volver a tomar esa información, esos datos, para poder analizarlos. Una vez que analizamos la información, tenemos la capacidad de explotar los mismos y de visualizarlos. Siempre hablamos desde el dato hasta el insight. Consumimos datos habitualmente, ingestamos, pero no en todas las oportunidades los procesamos y los analizamos para un posterior uso, para poder tomar una decisión en base a la información histórica que tengo, predecir mis ventas para el próximo Black Friday, para el próximo Cyberfest, para el próximo Cyber Monday. Esas fechas especiales donde decimos desde la infraestructura si pueden llegar a aumentar la cantidad de conexiones concurrentes o gente que quiera adquirir un determinado producto y que tal vez esté fuera de stock. Si sé que un producto se vende con mayor frecuencia en una determinada época del año, voy a necesitar o voy a poder explotar esa información histórica para saber cuál es el momento para hacer mi mejor apuesta sobre un producto, una solución o una característica específica. Cuando definimos que la inteligencia artificial es software que intenta imitar algunas características o comportamientos del ser humano, también eso propone un desafío. Cuando hablamos de la implementación, vamos a comenzar a hablar de ciertos actores que van a tener un rol fundamental en lo que es la aplicación y la preparación de la inteligencia artificial. ¿Quiénes son esos actores? Bueno, principalmente son nuestros ingenieros de software. Ingenieros de software que deben contar con cierto conocimiento. Dentro de ese conocimiento, habitualmente decimos y hablamos de sus capacidades para poder desarrollar código, para poder codear. Y conocimiento sobre algunos lenguajes, framework o plataformas específicas. Dentro de ellos, C#, Python, frameworks como el uso de Node.js y otros. También, dentro de ese conocimiento, tener la capacidad de poder consumir de lo que conocemos habitualmente como una API, una Application Programming Interface, para poder interactuar dentro de un ecosistema orientado a microservicios, tópico que podemos discutir a futuro, pero que también es hoy uno de los desafíos que tenemos
al momento de desarrollar software y cambiar nuestro mindset al desarrollo. Es decir, romper el modelo monolítico tradicional de una aplicación que hace todo y utilizar pequeñas células, componentes independientes, componentes aislados que puedan entregar el resultado esperado. El tópico no es microservicios, el tópico es saber que nuestro ingeniero de software tiene que tener el conocimiento y la capacidad para poder utilizar o realizar llamadas REST o RESTful calls tradicionales. También el uso y la explotación de SDKs o Software Development Kits. En el mundo que vivimos, un mundo ágil, un mundo orientado al microservicio, a la agilidad, también hablamos del rol del DevOps, motivo por el cual ese ingeniero de software tiene que estar embebido, tiene que estar familiarizado, naturalizado con la implementación de una práctica de DevOps. Desde el código base hasta el entregable. Desde interpretar el código, almacenarlo en un repositorio, versionarlo, poder contribuir al código, revisarlo, tener técnicas y características de testeo y calidad, hasta el propio provisionamiento del código. Buildear algo desde un código base. Una vez buildeado esa imagen, ese binario, esa librería, ese assembly, ese microservicio, futuro container, tener la capacidad de desplegarlo. Y una vez que esté desplegado, testeado y en producción, tener la capacidad del monitoreo. Respecto a lo que es inteligencia artificial como conceptual, ¿cuál es el nivel de entendimiento que tiene que tener nuestro ingeniero de software o candidato a ingeniero de software orientado en inteligencia artificial? Necesita entender los modelos de entrenamiento de datos, modelos de predicción, la posibilidad de entender respecto a lo que es la probabilidad y lo que es el nivel de confidencia, el nivel de garantía que nos da un determinado score, un resultado final. ¿Para qué? Para la toma de decisión. Y también tiene un rol fundamental en lo que es la aplicabilidad y la responsabilidad sobre el uso de técnicas de inteligencia artificial que hayamos definido como estándares en las cuales nos apoyemos para tomar una decisión. Sea en un modelo predictivo, un ingeniero de software o un data scientist trabajando con modelo de datos, o sea alguien que simplemente se ocupe de configurar desde la infraestructura o desde la aplicabilidad un agente, un bot, un modelo de predicción mediante machine learning, un servicio cognitivo, hablamos de text to speech o speech to text, o así también cualquier otra característica que venga embebida dentro de los servicios habituales dentro de las ofertas de inteligencia artificial, los cuales vamos a estar cubriendo y charlando en minutos nada más. Bien, ha llegado el momento de hablar de inteligencia artificial dentro de la nube pública de Microsoft, Microsoft Azure. ¿Cuáles son los servicios que tenemos al alcance de la mano para comenzar a implementar inteligencia artificial? Echemos un vistazo. Dentro de la inteligencia artificial en la nube de Microsoft, en Microsoft Azure, hablamos habitualmente de tres grandes segmentos de servicio. Por un lado, Azure Machine Learning. Por otro, Cognitive Service o Services y Azure Bot o Agent Services. ¿Por qué utilizar un servicio disponible dentro de la nube, ofertado como servicio? Bien, el punto aquí es, estos servicios son servicios más que manejados, servicios que nos van a dar la posibilidad de utilizar escalabilidad, servicios que tienen su propio nivel de resiliencia, su propio nivel de alta disponibilidad, características que son particulares al servicio. Ese servicio o esa oferta de servicio está compuesta por recursos computacionales básicos, un servicio de almacenamiento de datos, un servicio de cómputo. Cuando hablamos de cómputo hablamos de algo tan sencillo como nuestra CPU, memoria,
capacidad de almacenamiento, como dijimos, con data storage, y la posibilidad de conectarnos a estos servicios de forma transparente mediante el networking. El resultado final es una cápsula, es un servicio que consumimos como tal. ¿Cuál es nuestro foco? Utilizar y explotar las características del servicio. Entrenar datos de la mano de Azure Machine Learning como plataforma para poder entrenar, para poder desplegar y para poder manejar esos modelos predictivos que vamos a realizar para poder desafiar esos requerimientos de la inteligencia artificial. Recordemos, Machine Learning es uno de los pilares esenciales dentro de lo que es la inteligencia artificial. Por otro lado, servicios cognitivos. No es ni más ni menos que una suite de servicios disponible y al alcance de la mano del developer. Servicios que podemos utilizar para construir una solución basada en inteligencia artificial. Un servicio de búsqueda, un servicio de texto a voz y de voz a texto que pueda interpretar. O un servicio que nos proponga un agente, un bot en el cual podemos tener una sesión interactiva que responda cual si fuese un humano, que nos permita buquear una cita con nuestro doctor o que nos permite ver el estado o la disponibilidad de un servicio. ¿Qué es Azure Machine Learning? Azure Machine Learning es un servicio de análisis predictivo que se ejecuta 100% en la nube, que nos da la posibilidad de crear e implementar rápidamente tanto modelos predictivos como soluciones de análisis. Mediante el uso de Machine Learning y mediante la interfaz de Machine Learning Studio, tenemos la capacidad de crear modelos de Machine Learning en forma simplificada. Nos permite entrenar datos en la nube. Como tenemos aquí en pantalla, tenemos datos, podemos crear un experimento partiendo del modelo de despliegue desarrollado por un data scientist o un software engineer. De esa forma podemos predecir, tal vez, en base al histórico de la información o en base a sensores que capturen información en tiempo real, o lo que nosotros llamamos análisis de datos y predicción near real time, lo más cercano al tiempo real, que nos permita capturar información y tomar decisiones. Un retraso en un vuelo, un retraso que puede llegar a estar relacionado a una cuestión climática, o que me permita hacer un forecast, una predicción de mis posibles ventas en el próximo mes. De eso se trata Azure Machine Learning, un servicio 100% integrado, flexible, que está disponible tanto para aquellos software engineers con un conocimiento elevado, como aquellos que recién están comenzando a dar sus primeros pasos dentro del mundo de lo que es el análisis de datos, la predicción de datos como segmento y pilar fundamental dentro de lo que es inteligencia artificial. Bien, ¿qué ocurre con los servicios cognitivos? Definimos a los servicios cognitivos como servicios que están preempaquetados dentro de la solución de Cognitive Services. Dentro de ellos tenemos separados en 4 grandes segmentos, desde el lenguaje hasta el speech, hasta la visión y la decisión. Dentro del lenguaje, la posibilidad de interpretar y analizar texto, la posibilidad de tener un servicio de traducción, la posibilidad dentro de lo que es el speech service, de tener un text-to-speech o un speech-to-text. ¿Qué es un intérprete? Dentro de lo que es el segmento de visión, computer vision. Como comentábamos antes, la posibilidad de dar a nuestra solución la capacidad de hacer el upload de una imagen, la subida de una imagen, que a través de la imagen o del video poder reconocer cierta información de preferencia, que en base a esa información o ese metadato capturado, poder utilizarlo para poder realizar una predicción. Recordemos el ejemplo de nuestra compañía aseguradora, el bot o ese agente que nos va a permitir entablar ese
Le llamamos ese belly-to-belly conversation, ¿sí? Esa posibilidad de tener un one-on-one con un agente, donde le planteamos nuestro problema, donde nos puede tal vez otorgar un número de ticket, un número de caso, una vez que subimos una determinada cantidad de información, información relacionada al siniestro, una imagen, y luego, internamente, capturar esa información. Una vez capturada esa información, poder considerar o analizar el nivel de impacto en base al análisis de la imagen y el nivel de gasto que podríamos llegar a incurrir para la reparación de ese vehículo como claim a la póliza de seguro de nuestro asegurado. Tomamos decisiones. ¿Qué ocurriría si el agente o alguien que asiste al agente detecta que la misma persona intenta una y otra vez reclamar por el mismo siniestro? Algún tipo de detección de anomalía, algún tipo de poder moderar el contenido. Imagínense algún tipo de imagen no deseada que sea en la cual permitamos subir esa imagen a un sistema de gestión, a un Content Management Services, a un Object Storage, información que puede llegar a ser dañina para nuestros sistemas. Es decir, tomamos una decisión, dejamos capturar esa información, podemos personalizar en base a un tipo de interacción, un saludo, qué hacer. Si interpretamos que tenemos toda la información ya planeada en nuestra ticket, que está siendo atendido, está siendo eh, en cierta forma capturado por nuestra gente, nuestro bot, ¿qué hacer? Entregar tal vez nuevamente un número de ticket o decir la información es insuficiente o el formato de archivo el cual esté intentando adjuntar a ese siniestro o a esa apertura de ticket inicial no es el adecuado. Nos permite moderar el contenido, como así también detectar ese ida y vuelta de interacción que habitualmente un humano, por características que comentamos durante la introducción, porque tiene una experiencia previa, porque se basa en la visión para poder analizar a esa otra parte con la cual se está teniendo cierto nivel de interacción. Bueno, esas tareas pueden ser reemplazadas por servicios cognitivos. Como dijimos al comienzo de este slide, a la representación de este deck, tenemos 4 grandes grupos. Servicios cognitivos que apuntan al lenguaje, servicios cognitivos que están focalizados en el speech, en el diálogo, servicios cognitivos que hacen foco en visión y otros en decisión. Luego veamos cómo cada uno de estos permiten ser explotados para entregar una solución. Y bueno, y hablando de Azure Bot Service, nuestro agente, servicio que ya hemos nombrado una y otra vez a lo largo de estos últimos casi 30 minutos, nuestro Azure Bot Service, es decir, un servicio de inteligencia artificial, donde incluimos lo conversacional, es decir, poder mantener una conversación simulando el comportamiento de un humano. Un bot que actúa como agente, que responde a preguntas específicas. Si la respuesta no está disponible para esa pregunta específica, seguramente el bot pedirá mayor información. Y en nuestro rol de software engineers o del encargado de configurar el mismo, de alimentar el bot con preguntas y con respuestas frecuentes, vamos a estar aumentando la calidad del mismo. Es decir, cuanto más nutrimos de preguntas frecuentes o escenarios comunes de caso de uso como arquitecturalmente muchas veces le llamamos, vamos a tener la capacidad de darle al bot, valga la redundancia, mayor capacidad. Más preguntas con posibles respuestas o abriendo el abanico de respuestas basadas en las preguntas y cómo éstas vayan granulando el contenido de las posibles opciones planteadas tanto por el bot como las respuestas que vayamos dando nosotros como usuarios, como lo que habitualmente llamamos como un usuario humano, como user human o human user. Hablemos de inteligencia artificial responsable. Vamos a ver cuáles son los principios y las responsabilidades que tenemos al momento de adoptar la inteligencia artificial. Bien,
¿Cuáles son los principios de la responsabilidad dentro de la inteligencia artificial? Tenemos 6 grandes grupos o 6 principios. Por un lado, lo que es la justicia, fairness, reliability and safety, hablando básicamente de lo que es la seguridad y la fiabilidad. Tenemos privacidad y seguridad. Tenemos inclusividad, transparencia y accountability o responsabilidad. Esos son los 6 principios fundamentales de un AI con responsabilidad. Hablemos de equidad o justicia. Los sistemas con inteligencia artificial deben tratar a todas las personas de manera justa. Imaginemos que estamos solicitando un préstamo y tenemos un modelo de aprendizaje automático. Es decir, ese modelo de aprendizaje automático va a soportar, va a respaldar nuestra solicitud de aprobación. El modelo debe predecir si el préstamo debe aprobarse o si debemos incorporar algún tipo de información extra para que pueda ser aprobado. Pero el efecto de justicia sobre este modelo es que si se aprueba o si no se aprueba, no debe incorporar ningún tipo de sesgo, o como le llamamos habitualmente, sin prejuzgar a quien lo solicita basado en género, etnia u otros factores que pueden llegar a resultar en una ventaja o en una desventaja injusta para determinado grupo específico de solicitantes. Es decir, no importa la raza, no importa el color, no importa el género, se evalúa el pedido de préstamo como tal, sin ningún tipo de sesgo a la persona. Hablemos ahora de confiabilidad y seguridad. Los sistemas que dispongan de inteligencia artificial tienen que garantizar confiabilidad y seguridad. Es decir, deben funcionar de una manera confiable y segura. Consideremos nuevamente nuestro sistema que utiliza inteligencia artificial. Imaginemos que el sistema se implementa en un vehículo en el cual queremos que sea autónomo o implementar el sistema para un modelo de aprendizaje automático que diagnostique determinados síntomas en un paciente y que recomiende recetas. Para ambos escenarios existe una responsabilidad muy grande. Dijimos seguridad y confiabilidad. Si es nuestro paciente, que estemos diagnosticando lo correcto y que estemos recetando, diagnosticando la medicación adecuada. Si por el contrario es un auto, que ese auto nos genere un riesgo. Un auto autónomo que se maneje por sí solo, sin cometer ningún tipo de siniestro, sin cruzar una luz en rojo, sin pasar o cruzar un paso peatonal cuando hay un peatón caminando. La inteligencia artificial tiene un beneficio, pero también conlleva a una gran responsabilidad. Respecto a la privacidad y la seguridad, los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser seguros y deben respetar la privacidad. Los modelos automáticos, los modelos de aprendizaje automático en los cuales se basan nuestra inteligencia artificial, se basan en grandes volúmenes de datos, información histórica, información que pueden contener detalles personales y que deben mantenerse en privado. Incluso después de que los modelos ya están entrenados y el sistema está en producción, se utilizan nuevos datos para poder realizar predicciones y tomar acciones que puedan estar sujetas a problemas de privacidad o seguridad, motivo por el cual tenemos que proteger nuestros sistemas. Luego hablamos de inclusividad. Los sistemas de inteligencia artificial deben empoderar a todos e involucrar a todas las personas. Deben ser inclusivos. La inteligencia artificial debe aportar beneficios a todas las partes de la sociedad en forma independiente de la capacidad física, el género, la orientación sexual, la etnia o cualquier otro factor. Hablamos de transparencia.
los sistemas de inteligencia artificial deben ser comprensibles. Es decir, los usuarios deben ser plenamente conscientes del propósito del sistema, cómo funciona y qué limitaciones pueden esperar. También tenemos lo que es la responsabilidad, o lo que habitualmente decimos, quién debe rendir cuentas. Las personas deben ser responsables de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Quiénes? Los diseñadores, los desarrolladores de soluciones. Ellos deben trabajar dentro de un marco de gobernanza, governance como le llamamos habitualmente, y de principios organizativos que garanticen que la solución cumpla con los estándares y con los estatutos legales que estén claramente definidos. Parafraseando un poco los principios, veamos cuáles son los desafíos y cuáles son los riesgos. Por un lado hablamos de bias, o lo que es la parcialidad, que puede llegar a afectar a los resultados. Nuevamente, imaginemos el escenario donde tenemos o solicitamos un préstamo y el otorgamiento del mismo tiene que ser imparcial, no importa quién lo solicite. El criterio de evaluación debe ser el mismo, no importa la raza, la etnia, el color, la religión u otro factor que puede llegar a incidir en la toma de decisión del otorgamiento o no de este préstamo. Hablamos de errores que pueden llegar a causar algún tipo de daño. Nuevamente traemos el ejemplo de un vehículo autónomo, el cual tenga un patrón de experiencia entrenado para poder circular sin un conductor. Cualquier tipo de falla podría llegar a causar algún tipo de colisión, algún siniestro, algún choque. Hablábamos de privacidad y decíamos los datos no deberían ser expuestos o podrían ser expuestos. El tema es que está en nuestro trabajo poder garantizar que esa información no transgreda los límites para el cual se generó, es decir, que esa información no llegue a manos indeseadas o esa información que sea de carácter privado. Lo que tenemos aquí en pantalla dice un diagnóstico médico que tenga información sensitiva o un diagnóstico específico de un paciente. Tenemos que tener cuidado de no guardar esa información de forma insegura. Habitualmente conocemos esta información como PHI o Personal Health Information, que es esa información que tenemos que resguardar porque es privada y es confidencial. Muchas veces las soluciones no otorgan el resultado esperado a todos o no a todas las audiencias, motivo por el cual la solución tiene que ser clara, tiene que ser responsable y tiene que aplicar, no importa quién. Tiene que ser una solución para todos y que cumpla con un requerimiento o que persiga alguna gobernanza, algún governance en particular. Quienes consuman de esa solución tienen que confiar en el sistema. Es decir, si estoy haciendo un sistema que entrena datos y ese sistema que entrena datos me va a decir dónde invertir mi dinero, bueno, esas recomendaciones, que son recomendaciones, tienen que dar cierto grado de confiabilidad a ese usuario, a esa audiencia que lo consuma. Por otro lado, tengamos en cuenta, dentro de lo que es la responsabilidad basada en decisiones. Lo que tenemos aquí como último ejemplo es una persona inocente, ¿sí?, que sea juzgada por un crimen que supuestamente cometió y tal vez esa evidencia parte de lo que es computer vision, parte de lo que es la capacidad de identificar en una imagen o un video un rostro, una cara, que nos diga, ok, esta es la evidencia de que tal persona estuvo en tal lugar. Si el sistema no actúa acorde, que es nuestra responsabilidad garantizar que esto es fantástico, pero tenemos que tener una contraprueba.
o tenemos que tener los mecanismos necesarios para poder garantizar que esa información es certera. Es decir, tenemos un riesgo y tenemos un desafío. Y tenemos una solución fantástica que es la posibilidad de utilizar inteligencia artificial que nos va a colaborar en tareas del día a día. Cuanto más tiempo dediquemos, más recursos y mayor información y evidencia tengamos, históricos, set de datos, nuestra solución va a ser más robusta. Hemos llegado al final de este webinar. Los invito a que realicen la actividad que se muestra a continuación. Esta actividad consta de una serie de flashcards o tarjetas para memorizar, la cual van a poder seleccionar y, basado en el escenario que van a recibir, van a poder determinar cuál es el principio o el nivel de responsabilidad que vamos a tener sobre el criterio para la implementación de inteligencia artificial. Les pido dediquen el tiempo, disfruten la actividad y que tengan la oportunidad de compartir esta actividad y este feedback con sus pares. Finalmente hemos completado los tópicos que señalamos inicialmente al comenzar este webinar. Hablamos de la introducción a inteligencia artificial, algunos de los componentes comunes de inteligencia artificial que podemos utilizar de la mano de Microsoft Azure, y luego hablamos del principio y los desafíos de la responsabilidad y el uso de inteligencia artificial. Nuevamente, gracias por sumarse a esta sesión y espero verlos pronto en otra sesión relacionada a datos e inteligencia artificial o en cualquier otra sesión de nuestros webinars programados. Buen día para ustedes. Adiós.